el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 13. Voy a utilizar este texto solamente a modo de introducción. El desarrollo está luego en otro texto, Primera de Juan, capítulo 4, pero déjeme hacer la introducción con este pasaje. Hechos capítulo 8, verso 13, dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Este tal Simón, por lo que usted ve en el texto, nada tiene que ver con Simón Pedro. Simón Pedro ya era apóstol. Este era Simón el mago. Un personaje que antes de creer en Jesús ejercía una suerte de curanderismo, una suerte de mano santa, una suerte de mago. Dice la Escritura que con sus artilugios, su manipulación y todo su fetichismo lograba seducir y engañar a la gente. Pero claro, esta gente que viene de un trasfondo ocultista, oscuro, de esoterismo y demás, encuentra siempre su cauce en lo espiritual. Es como que ya sea el Evangelio, ya sea el mundo espiritual, es atractivo para esta gente, porque tiene como una inclinación hacia todo lo oculto, lo secreto, lo extrasensorial y demás. Así que cuando él ve que suceden milagros, sanidades, cosas sobrenaturales, va corriendo detrás de el Evangelio, cree en el Evangelio, anda con los discípulos para todos lados, se alinea bajo la bandera de una nueva, entre comillas, creencia para él, una nueva religión. Y cuando ve que los apóstoles imponen las manos y la gente recibe la profecía, el hablar en lenguas, los dones ministeriales, espirituales, él dice: esto es extraordinario. Y ofrece dinero, tal como lo dice el texto, es más que elocuente, no necesito quizá explicarlo. Ofrece dinero para comprar. Y Pedro, en todas sus facultades espirituales y santas, él le dice: te equivocaste. Las cosas de Dios no se venden. Las cosas de Dios no se comercializan. Las cosas de Dios no están en liquidación. Te equivocaste de camino. Y allí está una sentencia que le da el apóstol Pedro. Dice: si no te arrepentís de esto,
El juicio de Dios va a venir sobre tu vida. Estás en maldad, no entendiste nada. Querés seguir trayéndolo de la vieja vida ahora a una nueva vida en Cristo. Querés corromper las cosas de Dios. Pero dije que solamente este texto lo iba a usar a modo de introducción. ¿Por qué? Porque lo que quiero compartirle en esta mañana, y quiero que abra bien sus oídos, es el antídoto contra el error. Dígale a 2 o 3 cerca, el antídoto contra el error. Y déjeme explicarle esto de esta manera, que desde sus comienzos el Evangelio ha sido atacado por todos los frentes. Desde el comienzo, el Evangelio ha sido atacado por todos los frentes, tanto externo como interno. Sus opositores han sido manifiestos y también sus opositores al Evangelio han sido encubiertos. Satanás incitó desde afuera la persecución a la iglesia, pero también Satanás desde adentro atacó a la iglesia con el error doctrinal o escritural. En otras palabras, Satanás nos metió dentro de la iglesia el caballo de Troya. Aquellos que están estudiando la mitología griega o conocen las leyendas de Homero y demás, usted sabe que la única manera que encontró Esparta meterse en el corazón de Troya fue a través del caballo, de noche, en la ciudad. Y adentro de ese caballo supuesto estaban todos los guerreros. ¿Cuántos conocen esa historia? Satanás nos metió encubiertamente el caballo de Troya y desde adentro dinamitó, desde sus comienzos, la iglesia. Déjeme decirle que, por ejemplo, desde querer comprar el poder de Dios o el Espíritu Santo, hasta las herejías más encubiertas por falsos maestros y con motivaciones, como en este caso, egoístas y ambiciosas, como el poder o la popularidad, el Evangelio ha recibido todo tipo de ataques. De hecho, Gálatas, el libro de Gálatas, fue escrita contra los judaizantes, que querían corromper el Evangelio. Por eso el apóstol va a empezar esa epístola diciéndole, si alguno anunciara un Evangelio diferente, es anatema. Gálatas fue escrita para contrarrestar herejías. Colosense fue escrita también, dentro de la riqueza que tiene para la iglesia, para contrarrestar la herejía de los gnósticos, que decían que Jesucristo era una suerte de emanaciones que venían de un ser superior, algo descabellado. Primera y segunda de Timoteo fueron escritas también contra las fábulas y los mitos de los griegos. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, dentro de la iglesia, no permitas historias de viejas, fábulas de viejas, mitos. Concéntrate en la verdad de Dios y en el Evangelio de Jesucristo. Segunda de Pedro y Judas también fue escrita en contra de los mercaderes del Evangelio. Por eso Pedro dice, tengan cuidado, porque va a haber falsas doctrinas y falsos maestros que harán de vosotros mercadería. Primera y segunda de Juan fueron escritas en contra de los anticristos. ¿No es uno el anticristo? Sí. El hombre de pecado, el que se manifestará al final de los tiempos como un gobierno universal. Pero entienda que el término anticristos significan todos aquellos que de una u otra forma niegan a Jesús. Y no es que lo están negando al modo de los agnósticos, de los ateos, de los que no creen en nada, sino que al negar una parte de Jesús, implícitamente estás negando todo. Cuando Satanás no puede detener algo o alguien, lo distorsiona o lo altera. Satanás es el padre de la mentira y de la falsificación. Y todas las religiones y sectas han encontrado el trampolín de despegue en las Sagradas Escrituras, bajo una irresponsable
interpretación. Déjeme decirle que hoy no ha cambiado. Si desde el comienzo de la era cristiana el Evangelio fue atacado, tanto desde afuera como desde adentro, cuánto más hoy que estamos viviendo en los últimos tiempos. De hecho, Primera de Timoteo dice, los postreros tiempos serán tiempos peligrosos, donde algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Él lo está diciendo. Hoy no ha cambiado la estrategia, Satanás sigue actuando de la misma forma. Juan Calvino, uno de los antiguos reformadores, decía que él tenía dos voces, una para las ovejas y otra para ahuyentar los lobos. Pastor, sea más explícito. ¿Sí? ¿Cómo no? El hecho de que se instale un local, que se abra una iglesia y que se ponga un cartel Iglesia Evangélica y el nombre que quieran, no significa que respondan a una denominación, no significa que respondan a una entidad netamente bíblica. Por doquier se puede predicar el Evangelio, no hay limitación alguna. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero de ahí no es, ¿cómo podría decirle? Cuestión de que cualquiera anuncie a su antojo el Evangelio. Hay parámetros que Dios dejó establecidos para que dentro de esos parámetros nosotros podamos movernos. En otras palabras, quiero en esta mañana decirle que la palabra misma de Dios, la Escritura, nos da el antídoto para contrarrestar el error de lo verdadero. La pregunta que surge en esta mañana sería a usted, ¿estoy en el lugar adecuado? ¿Estoy en el camino correcto que me lleva a Dios? Cuando uno está bajo crisis, cuando uno ha sufrido un infortunio, cuando uno tiene problemas personales, cuando viene de un hogar disfuncional, cuando la vida se le ha tornado un tanto conflictiva, turbia, y uno está vulnerado en sus emociones o en su físico, déjeme decirle que el ser humano tiene lo que se llama el instinto de supervivencia. Y va a buscar y va a echar mano de cualquier cosa que lo ayude a salir de ese pozo en el que se encuentra. ¿Me está entendiendo? Y ahí están los oportunistas que van a decir, y pongo las palabras de Jesús en Mateo 24, aquí está el Cristo, no, allá está el Cristo, no, más allá está el Cristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, dice la Biblia. Ahora, en el Evangelio de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, perdón, no el Evangelio, Primera de Juan, capítulo 4, hay unos puntos interesantes que en esta mañana me gustaría compartirlo con usted. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Y con el lenguaje que caracteriza al apóstol Juan, comienza el capítulo 4 diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es extraordinario lo que el apóstol está diciendo. Con la unción profética que lo caracteriza, nos está anticipando algo que está por ocurrir. Y algo que está ocurriendo en su momento, en su entorno, en su contexto. Amados, no creáis a todo espíritu. Dígale a alguien que tenga cerca, no creas a todo espíritu.
Y cuando hablo de espíritu, está hablando de la esencia que moviliza a la persona, de la esencia que moviliza una institución, de la esencia que moviliza una religión, de la esencia que moviliza un credo. Todo está bajo una influencia y a eso se le llama espíritu. Puede ser un espíritu de error, de las tinieblas, o puede ser el mismo espíritu de Dios, que es el que nos impulsa a lo bueno. Y dice, si no, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ellos lo decían desde la experiencia. ¿Recuerda que habíamos leído Hechos capítulo 8? Que había querido hacer Simón. Comprar el poder para reproducirlo y comprarlo para que eso le genere un rédito. Yo esta semana posteé en las redes sociales y puse, el mago Simón quería que le vendieran el poder los apóstoles. Hoy los apóstoles, entre comillas, quieren vender el poder a la gente. ¿Cómo se tergiversó todo, no? Ahora, lo está anunciando Juan. Y quiero detenerme aquí en la palabra probad. Probad los espíritus. Probad. Porque siempre lo verdadero, lo que es auténtico y verdadero, no tiene inconveniente en someterse a la prueba o al análisis. Si vos estás diciendo y afirmando algo que es verdadero, no hay problema que alguien lo analice, porque el resultado ¿cuál va a ser? Que quien lo analiza termine siendo convincente, diciendo, es verdad, tiene razón. Cuando nuestro evangelio es analizado, no hay por qué salir a defenderlo, porque el evangelio se defiende por sí mismo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué problema hay? Juan dice, prueben los espíritus. Nadie tiene por qué enojarse, nadie tiene por qué ofenderse. Ahora nosotros somos muy confiados. Y todo lo que se escucha en los medios de comunicación, todo lo que se lee, todo lo que se ve por canales de cable, o todo lo que uno puede consumir por internet, uno lo toma como algo que puede venir de Dios y listo, y no lo analiza, y no lo examina, y no lo prueba. Y la palabra probad es muy interesante, porque es una palabra griega y se utilizaba en la antigüedad para referirse al proceso metalúrgico del mineral, a fin de determinar la pureza y el valor. Llámese oro, llámese plata, llámese cobre. Ingeniero en la metalúrgica, valga la redundancia, del metal, uno tenía que probar si eso era auténtico. ¿Cómo se probaba? Se lo metía en el fuego, a altas temperaturas. Si resistía es porque era el metal auténtico y el que estaban buscando, mientras que el fuego descomponía todas las escorias. Ahora, la verdad siempre uno la debe someter al fuego, y en este caso al fuego de la palabra, que es lo que consume todo aquello que sea una escoria. Probad los espíritus. Cualquiera hoy en la calle se encuentra con usted, cualquiera enseguida quiere orar por usted, cualquiera enseguida quiere imponerle las manos, cualquiera enseguida quiere instruirlo, discipularlo. Oiga, hermanos queridos, la Biblia dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos, con todo tipo de doctrinas, con todo tipo de novedades. ¿Cuál es el primer antídoto contra el error? Probadlo. Probadlo. Y la Biblia es clara, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, dice, examinadlo todo. Todo. ¿Y cómo lo tenemos que examinar? ¿Bajo nuestra opinión humana? ¿Bajo nuestra experiencia subjetiva? Ah, porque yo me caí en esa iglesia. Ah, porque yo estaba en el culto y sentí un brrr, un fuego que me corría.
Eso es una experiencia subjetiva. ¿Qué significa? Es una experiencia que alguien ha tenido, que puede ponerse en tela de juicio. Fue él el que lo experimentó. Y no significa que esa misma experiencia ahora pueda volverse a poner en el ámbito experimental para que vuelva a ocurrir. Entonces no nos podemos guiar por una experiencia de alguien para decir que eso viene directamente de Dios. ¿Sabe cuál es la mejor forma de examinarlo todo y ver cuál es lo auténtico del error y cuál es lo verdadero frente a lo falso? Examinarlo a través del lente de la palabra de Dios, en todo su contexto. ¿Me está siguiendo? Quiero que me pongan en multimedia Hechos 17. No lo busquen en su Biblia, léalo aquí, no se me vaya de Primera de Juan. Hechos 17. Verso 2 y 3. Hechos 17, 2 y 3. ¿Lo tiene? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Por medio de qué presentaba Pablo a Jesús? Por medio de las Escrituras, las exponía, las explicaba, ¿sí? Hace poco yo dije que uno no tiene que predicar con el testimonio. Uno tiene que predicar con la palabra de Dios. Me gané algunos enemigos, porque me plantean y me dicen, pero Dios transformó mi vida, me sacó del alcoholismo, Dios transformó mi vida, me sacó de la violencia, Dios transformó mi vida, yo era un adúltero, yo era un mujeriego, Dios transformó mi vida. ¿Cómo que no se puede predicar con el testimonio? No. El Espíritu Santo trae convicción al corazón del pecador cuando uno le habla la palabra de Dios. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio cuando uno le predica la palabra. ¿Por qué, pastor, no se puede predicar con el testimonio? Porque tu testimonio puede ser glorioso, milagroso, pero como somos hombres sujetos a pasiones, como somos hombres todavía en un estado de debilidad, podemos volver a caer. ¿Y qué pasó con el testimonio? Cae de nuevo. Entonces no es un fundamento sólido por el cual yo tengo que predicar. Ahora sí, la palabra, porque sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Entiende? Hoy usted puede ser el santo que juega la mancha con los ángeles, pero mañana pudo haber descendido al pozo más hondo del Averno. ¿Me está entendiendo? No predique con su testimonio porque usted es falible. La palabra de Dios es infalible. Ahora, me gusta porque Pablo predicaba con la palabra, pero me gusta más la actitud de quienes lo escuchaban. El verso 11 dice, el capítulo 17, verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Escuchen con atención. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos recibían la palabra, no tenían problema. ¿Querés predicar, Pablo? Predica. Ellos lo recibían. Pero se daban vuelta y decían, a ver si lo que está diciendo está acá. Usted se toma el trabajo, después que nosotros, los pastores, cualquiera aquí predica, de decir, a ver, yo no me ofendería si usted analiza lo que yo predico. Al contrario, le estrecharía mi diestra. ¿Por qué? Porque usted muy confiadamente y con amor y respeto que tiene hacia sus siervos, lo que su pastor diga es palabra santa, ¿verdad que sí?
Pero por un lado está bien, pero por otro lado, usted comete un error, porque un hombre se puede equivocar. Ahora, la palabra es ese ente regulador, ¿sí?, por el cual nosotros podemos confiar y que sabemos que esto va a decir la verdad. Yo estoy tranquilo porque yo no voy a darle comer pastos venenosos para que mis ovejas se mueran. Voy a la altura de las montañas para buscar el pasto delicado y dárselo para que usted esté bien nutrido y bien alimentado. Pero no obstante a eso, como hombre, grandes siervos de Dios han caído en el error de la doctrina, y no han caído ellos, sino que han llevado detrás de sí también a muchos a la perdición. Por eso el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. ¿Qué hacían estos de Berea? Miraban la palabra, a ver si lo que Pablo le decía estaba en lo correcto. Como estaba en lo correcto, no había ningún problema. Analice, sea crítico en el buen sentido, no crítico destructivo, sino crítico para edificar y para edificarse usted. Ahora, note usted, ayer con mi esposa, la pastora Erika, estábamos hablando mientras íbamos en el auto de casi 29 alumnos que en su comienzo empezaron a venir a Capacitación Destino, a estudiar los libritos, a estudiar la Biblia. Entre 10 o 15 hermanos que estudian quedaron. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con el resto? No fue motivo de que los pastores no estuvieran dispuestos a enseñar, porque estamos siempre aquí dispuestos a enseñar y nos encanta predicar a cualquiera de nosotros los pastores. Nos encanta transmitir la palabra, cumplir con nuestro llamado. Ahora, yo exhorto a que usted estudie la palabra, lea la palabra, se comprometa con la palabra. Porque si no, usted no tiene ese reservorio interno para poder contrarrestar o para poder afirmar lo que le están enseñando. Cuando el pueblo desconoce, ¿sí?, está cometiendo un grave error. Porque entonces todo lo que le digan lo va a tomar como algo que está bien y puede estar mal. ¿Entiende? La célula. ¿Por qué uno tiene que ir a la célula? Porque allí, ¿qué se estudia? Esta semana me decía alguien, pastor, qué linda la lección que prepararon, la pastora lo preparó, de los dones espirituales. ¿Sí? Hablábamos del discernimiento, hablábamos de los dones que Dios le dio a la iglesia. Sin ir más lejos, la semana pasada, el domingo pasado, vino alguien aquí que estaba terriblemente endemoniado, desvariaba, decía todo tipo de barbaridades y de cosas. Y qué necesarios son los dones para discernir y para saber qué espíritu está operando en tal o cual persona. Pero claro, cuando no está la palabra, uno no tiene el sistema inmunológico desarrollado para contrarrestar cualquier virus que venga contra el cuerpo de Cristo. Juan dijo, ¿cómo se contrarresta el error y cómo se sabe lo que es verdadero? Probándolo. Probad los espíritus. Diga conmigo, probad los espíritus. A partir de hoy voy a probar los espíritus. No todo lo que provenga o parezca de Dios es de Dios. El otro punto que quiero analizar es que siempre lo verdadero, no solo que no tiene problema de someterse al análisis, sino que lo verdadero exalta a Cristo. ¿Y qué digo con que lo verdadero siempre tiene que exaltar a Cristo? No da un énfasis desmedido a determinadas doctrinas. Confiesa a Cristo, honra a Cristo. Esto está en el versículo 2, capítulo 4, verso 2. Primero el apóstol dice, probad los espíritus. Y en el verso 2 dice, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. A ver, no voy a entrar en detalles porque el tiempo no me da, pero hubo por lo menos dos influencias y dos corrientes filosóficas que surgieron en la iglesia del primero y segundo siglo. Uno se llamó el arrianismo y otro se llamó el pelagianismo. Pelagio y Arriano. Fueron dos personajes que estuvieron dentro de las filas del Evangelio, pero entraron a hacer su propia especulación y decían ellos, bajo la filosofía griega, que decía que el espíritu es puro, santo, y que la materia o la carne era mala. ¿Sí? Esas dos corrientes. Lo espiritual es sano, es santo, es puro. Lo de la carne es malo y corrompido. Entonces ellos decían, si Jesús, que era el Hijo de Dios y era santo, nunca pudo haber venido a habitar en un cuerpo de pecado, corrompido. Entonces, no recuerdo quién de los dos, si Arriano o Pelagio, fueron los que dijeron, no, Jesucristo no pudo haber venido en carne. Por eso el apóstol dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el que no confiesa que ha venido en carne, apártate de ese. Porque Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y semejanza es igual a nosotros. Filipenses 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y semejante a los hombres. ¿Recuerda el texto? Toda la Biblia habla de la encarnación de Cristo y de que participó de nuestras pasiones y de los rigores de la carne. ¿Cómo estos personajes van a decir Jesucristo no vino en carne? Ahora, vuelvo al primer punto. Lo verdadero, a diferencia del error, exalta a Cristo. Charles Spurgeon, un héroe de la fe, decía, ¿no estuvo Cristo en tu sermón? Váyase a su casa y no predique más hasta que tenga algo digno de decir. ¿Por qué? Porque lo verdadero tiene que exaltar siempre a Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ni María, ni San Agustín, ni San Expedito, ni el Gauchito Gil, ni quien se le ocurra puede interceder ante Dios por nuestros pecados. Richard Baxter, el puritano inglés, decía, si solo predicamos a Cristo, estaremos predicando todo. R.C. Sproul, por último, declara, dame al Cristo bíblico o dame nada. Cualquier otro énfasis desmedido no es neotestamentario. Ahora, hoy hay un énfasis desmedido acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y aquí está lo que usted por mucho tiempo quiso saber y a lo mejor no se animó a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre pentecostales, carismáticos y nosotros los bautistas? ¿Cuántos tuvieron esa pregunta por años? Y para que no lo acusen de denominacionalista o para que no lo acusen de división o para que a usted no lo acusen de sectarismo, usted dijo, no, y bueno, todos creemos en el mismo Dios, todos los caminos nos llevan a Roma. No, no todos. Primero que la Iglesia Bautista tiene más de 400 años de historia. Pongámosle 400 años, después de la Reforma. Año 1600. El pentecostalismo, o la iglesia carismática, nació en el 1906. Apenas 100 y algo de años de historia. Contra 400 años. ¿Hay diferencia? ¿Hay un caminar doctrinal? ¿Hay una historia que lo respalda? ¿Qué diferencia existe entre unos y otros? Que los pentecostales
seguían bajo la experiencia que han tenido con el Espíritu Santo, mientras que los bautistas basan su doctrina no solo en su historicidad, sino en la palabra de Dios. Aunque no sienta el calor, aunque no sienta el temblequeo, pero creo en la palabra y punto. Ahora, fíjese que el pentecostalismo, la iglesia carismática, como lo llaman algunos, ha dado un énfasis desmedido al Espíritu Santo, mientras que la iglesia bautista desde sus comienzos le ha dado un énfasis desmedido, y por cierto, mejor que desmedido, fue a Jesucristo como nuestro Cordero expiatorio o como quien nos justificó a través de la fe en la cruz del Calvario. Vayamos a Juan capítulo 16. Verso 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Hoy hay un énfasis desmedido en la persona del Espíritu Santo. Es Dios, es un miembro de la Trinidad. Desde el Génesis capítulo 1, verso 2, hasta Apocalipsis, el Espíritu Santo es mencionado en toda la Biblia. Tiene un protagonismo preponderante. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaban vacíos, desordenados, y el Espíritu de Dios se movía. Menciona. Y cuando termina el libro de Apocalipsis, dice, la iglesia, ¿sí? Y el Espíritu Santo, le dicen a Jesús, sí Señor, ven. De tapa a tapa está la persona del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero nunca jamás, ni los apóstoles, ni las cartas apostólicas, le han dado la preponderancia que hoy la iglesia le da al Espíritu Santo. De hablarle al Espíritu Santo, de orarle al Espíritu Santo, de adorar al Espíritu Santo, sino que mire el perfil que tiene el Espíritu Santo, y esto es escritural. Dice, no hablará por su propia cuenta, hablará lo que oyere, glorificará a Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Así que ¿a quién hay que exaltar y glorificar? A Jesús, porque el Espíritu te lleva a adorar a Jesús. El Espíritu no tiene el protagonismo y desplaza a Jesús. Cada uno tiene su labor y cada uno tiene su obra. Perdone que lo meta en este terreno teológico, pero usted lo tiene que saber porque está escrito en la Biblia, y fue escrito en la Biblia para que el pueblo lo sepa. Esto no es para los que van a un seminario, esto no es para los que estudian en un instituto bíblico, esto es para la iglesia. Usted tiene que adorar a Jesús, y cuando adore a Jesús, quédese tranquilo, que si usted adora a Jesús, lo hace por el Espíritu Santo. Pero la iglesia pentecostal le ha dado un énfasis demasiado al Espíritu. Y el que tiene que tener el énfasis no es el Espíritu Santo, sino Jesús. Y han salido libros y libros y libros escritos acerca de esta doctrina, y que el pentecostalismo le ha dado este énfasis desmedido, Buenos Días Espíritu Santo y tantos otros libros que solamente tienen un contenido de experiencia subjetiva de la persona, llámese sueños, visiones,
profecías, lenguaje, y yo creo en los dones, no soy cesacionista, creo en los dones espirituales. Pero Jesús mismo dijo, Él me glorificará a mí. Hola. Ahí están las diferencias. Por eso es que hoy nosotros tenemos que caminar con la verdad, con la palabra de Dios. Claro que hoy muchos pentecostales se han fusionado con bautistas y muchos bautistas se han fusionado con pentecostales. Claro que la sangre de Cristo borra toda línea denominacional que pueda haber, pero la verdad bíblica es una. Después está en torno a la interpretación. Dijimos, la verdad no tiene problema en someterse al análisis. La verdad o lo verdadero exalta a Cristo. Tercero, la verdad o lo verdadero, contrarrestando el error, te saca del mundo. Si hay algo que te saca del mundo es porque estás en lo verdadero. Si hay algo que te hace glorificar a Cristo es porque estás en lo verdadero. Pero mire lo que dice el verso 5, capítulo 4 de Primera de Juan. Ellos son del mundo. Leamos los del 4, perdón. Capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está. A veces utilizamos este texto para cualquier cosa de la cotidianeidad, ¿verdad que sí? Mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Tiene que ver aquí con el error, pero lo usamos igual. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Está hablando de los que están en el error. Hoy le ha agarrado a todos una unción papista. Es increíble que hasta pastores respetados y colegas están embelesados con los dichos del Papa. Hay algunos que compran esa revista Clarín, que una al mes al menos sale con algunas enseñanzas del Papa. ¿Cuántos lo escucharon eso? ¿O lo han leído? Pero lo más patético es que ministros del Evangelio de nombres reconocidos, tanto cantantes como pastores de iglesias, frecuenten en el Vaticano. Están tirando por tierra todos los logros que se alcanzaron en la Reforma. Están bajo una suerte de ecumenismo y de mezcla. Es como si, por la paz del mundo, Elías hubiera negociado con los 450 profetas de Baal. Bueno, por la paz del mundo, muchachos. Bajemos las armas, no importa tu ídolo, no importa mi Dios, juntemos todo por la paz del mundo. Y el agua y el aceite ahí más o menos tratando de querer mezclarse, no se puede, pero bueno. Ahora es interesante porque cualquier persona que no tiene firmes sus convicciones y por qué es evangélico y por qué es protestante y por qué cree lo que cree, a quien no está bien parado en la palabra de Dios y en la doctrina, va a decir, pero ¿cómo es esto? ¿No es que por años católicos y protestantes se odiaron? ¿Y qué de las cruzadas? ¿Y qué de la Santa o la Sagrada Inquisición donde mataban a los que tenían un ejemplar de las Escrituras? ¿Y qué todo eso dónde quedó? Bueno, no, pero el Papa Francisco es distinto. No, es más de lo mismo. Que yo no me entere que alguien tiene un boleto a Roma. Ahora, entienda esto. El mundo va a oír a los que son del mundo, obviamente. Y aquí está la diferencia entre lo verdadero y lo erróneo. Es que lo verdadero te saca del mundo. ¿Sí? Nosotros somos de Dios, dice el verso 6, y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye.
Ahora, el mismo Juan, en la misma epístola, capítulo 2, verso del 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros negociar o ecumenizar con aquellos que casan a parejas del mismo sexo? Me asombró la actitud de un juez de Estados Unidos, de uno de los estados, el que no solamente tiene su rol como juez a nivel social, sino que también es pastor evangélico. Renunció a su cargo y renunció a su trabajo de juez, a su carrera judicial, renunció porque él dijo: a mí el Estado me obliga a tener que casar parejas del mismo sexo. Bajo el rol de la jurisprudencia lo tengo que hacer, pero se contrapone con mi rol de pastor evangélico, así que ¿qué hago? Tengo que renunciar a mi carrera. Y renunció, y ahora por un salario mucho más bajo, él sirve a Dios. Pero no negoció sus convicciones. Ahora, ¿cómo puede uno filtrar en esta tramada tan descolorida de error y de verdad? ¿Cómo uno puede discernir estas cosas? ¿Cómo uno puede aprender a hacer diferencia a lo uno del otro? Por medio de la palabra. Vuelvo a lo mismo. El estudio de la palabra es lo que te arroja la luz. Lo verdadero te saca del mundo. Hoy no es que el mundo se metió a la iglesia, como algunos dicen. El mundo no se metió a la iglesia. La iglesia se metió al mundo. Y hay veces, con el afán de que la iglesia crezca y que más personas conozcan a Cristo, bajo un legado y bajo un manto de buena intención, los pastores hacemos cualquier cosa para atraer la gente al Evangelio. Pero quiero decirle que no tenemos que hacer nada, solamente predicar la palabra. Me gustó un autor que leí en estas semanas, Mark Dever, dice: lo que usás para atraer a la gente a la iglesia, lo vas a tener que seguir usando para mantenerlos en la iglesia. Claro. Ahora, cuando la persona viene a la iglesia por Dios y porque Dios lo trajo a Cristo, vos no tenés que hacer nada, porque Dios se encargará de que esa persona permanezca, de que esa persona persevere y de que esa persona lo conozca. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Y lo que Dios eligió no se perderá. Yo le conté en algún momento que tuve una mala experiencia y buena a la vez en los primeros años, cuando yo me convertí al Evangelio. Caí a un culto, caí en unos pocos días a una iglesia que justo había un conflicto con el pastor y la iglesia estaba dividida. Y caí en medio de una asamblea donde estaban rajando al pastor y queriendo poner otro pastor a la fuerza. Y yo en el primer banco, gloria. Se mataban la congregación unos contra otros y yo con los años dije: ¿por qué no me perdí? ¿Cómo vi semejante ejemplo, mal testimonio? Y porque cuando Dios te marcó y te puso el sello, quédate tranquilo, que no te vas a perder. Termino con esto. Dijimos: lo verdadero se somete al análisis, probad los espíritus. Lo verdadero exalta a Cristo. Lo verdadero te saca del mundo. Y por último, lo verdadero promueve el amor. Dice capítulo 4, verso 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué tiene que ver aquí el error, lo falso, en contraposición con que el apóstol dijo: el amor
es el que nos ayuda a contrarrestar todas estas cuestiones. Es que lo falso siempre promueve el yo. Lo falso siempre promueve el mí. Mi visión, mi ministerio, mis dones, mi iglesia. Busca su beneficio personal, su interés ambicioso y egoísta. En cambio, el amor, dice la Biblia que todo lo entrega, todo lo da, no tiene conflicto con que alguien pueda opacar su protagonismo. Qué buena la actitud de Juan el Bautista, pensaba. Habrá durado 1 año, 6 meses, el ministerio de Juan el Bautista. Antes que aparezca Jesús, dice que toda Judea y Jerusalén salían a él a bautizarse en las aguas, al desierto. A ver, que una multitud te siga, quien está en esta carne y en este cuerpo, le genera cositas. Estas cositas se llaman ego. Hay gente que necesita alimentar su ego con popularidad, ¿sí? Con que todo el mundo te diga, qué bien, qué lindo, estamos con vos. Eso te genera una adrenalina de poder, de autosuficiencia y de un montón de cosas más que tienen que ver todo con la carne, con lo humano, con lo terrenal. Porque quien es nacido del Espíritu no tiene conflicto alguno en desaparecer de la escena para que la gloria sea únicamente del que tiene que ser, de Jesús. Entonces Juan dijo, con 1 año, que todo el mundo lo seguía, aparece Jesús en la escena y le roba ahora a Jesús todo lo que él había construido en 1 año. Pero Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario que yo desaparezca y le dé el lugar al que verdaderamente se lo merece. Ahora, ¿eso qué lo hace? El amor. Porque el que ama, ¿sí?, es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué surgen los falsos profetas? ¿Por qué surgen las doctrinas erróneas? ¿Por qué se altera la palabra de Dios? Siempre con el mismo cóctel, siempre. Autopromoción, autopopularidad, ¿sí?, autosuficiencia. Y ese es el espíritu del anticristo que se le mete al hombre. Recuerde que cuando Dios había creado todas las cosas, cuyo heredero era su Hijo, Satanás se llenó de envidia. Era el ángel más precioso, era el más respetado en el cielo, era el que llevaba a cabo todas las órdenes de Dios. Pero le entró orgullo, le entró vanidad, le entró envidia en su corazón y se rebeló contra Dios. Le quiso robar la gloria a Dios. Dios lo desterró del cielo. Porque él fue creado por Dios, ¿cómo le va a robar la gloria a Dios? Ese mismo Satanás es el que se mete en el corazón del hombre para generarle todo su sentimiento de amargura, de resentimiento, de dolor, y lo pone al hombre en contra de Dios. ¿Por qué surgen los falsos profetas? ¿Por qué surgen las doctrinas erróneas? Porque el hombre quiere entronarse por sobre Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Discierna lo que escucha en la radio, en la televisión, en los ámbitos cristianos. No todo lo que parece de Dios es de Dios. Hace poquito en una cueva en la calle Florida encontraron unos dólares colombianos. Era el mismo papel, era la misma tinta, eran
idénticos, cada vez los hacen más lindos, mejores, más auténticos, pero eran falsos. ¿No pasaron la prueba de agua o algo así? Siempre para que exista lo falso es porque está lo auténtico. Y claro, no vamos a tirar lo auténtico porque haya mucho falso, no, para nada. Tenemos que seguir el Evangelio. Tenemos que seguir bajo los parámetros de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Examine lo que se le predica. Investigue, estudie, porque ahí está su salvación. Mire que la salvación es personal. Mire que la salvación es cada uno. Dios nos va a preguntar qué hicimos, nos va a pedir cuentas. ¿Escuchó?